Hola, ¿qué tal? Qué fuerte que suena esto. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, ¿no? Por la propuesta. Ahora les voy a contar un poco de qué vamos a conversar, más allá de que, bueno, ya va a aparecer el título por ahí, que un poco buchorea, spoilea, se dice, ¿no? Pero bueno, nada, todo lo protocolado gracias a la hora que estuvimos conversando, a Pamela, que nos encontramos y, bueno, me fueron contando un poco la problemática, o digamos, fuimos pensando juntos en algún punto la charla de hoy. La idea es que conversemos un poco, ¿no? que dialoguemos. Voy a hacer una primera parte quizás un poquito más expositiva, contar un poco de mi trabajo y bueno, después la idea es que compartamos un poco, pensemos juntos cómo intervenir o cómo pensar claves para abordar estas temáticas en la escuela, ¿no? No nos vamos a llevar de acá una receta, ¿no? Ni la intención, ni en lo que yo laburo está cerca, pero bueno, sí por lo menos algunas ideas, me parece, la idea es que las pensemos juntos, ¿no? Yo, cuando pensábamos un poco esta charla, este espacio, yo tengo un saber de alguna manera más teórico, más vinculado a lo teórico, más allá que recuerdo que hacemos campo, pero ustedes están todos los días en las escuelas, así que tienen otro saber que es mucho más en el día a día, ¿no? Así que bueno, eso también me va a venir bien a mí para escuchar un poco ustedes, así que la idea es que intercambiemos un día y vuelta, así yo también me llevo. Bueno, sí, le pusimos autolesiones y dolor social, que son algunas categorías que trabajamos en la investigación. Hablo en plural, porque si bien es, digamos, un trabajo que hacemos en equipo, ahora después un poco más. Bueno, pensando los cuerpos y las emociones en la escuela, ¿no? Esa es la idea, un poco el título de la charla, que lo habrán recibido, bueno. Se trata un poco de todo esto, ahora les preguntamos. Podemos pasar. Bueno, les contaba un poco en la presentación también, ¿no? Contaban que es el programa donde se insertan todos nuestros proyectos de investigación, en el cual yo realicé mi tesis doctoral, y demás. Está dirigido por Karina Kaplan. Yo empecé a trabajar en el equipo en 2010-2011, así que bueno, ya hace unos cuantos años que estamos abordando estas temáticas. Si bien originalmente trabajábamos más enfocados en la cuestión de las violencias en la escuela y principalmente en la escuela secundaria, bueno, de a poco también en función de las necesidades, de lo que va pasando, de lo coyuntural y demás, fuimos abordando también cuestiones como las emociones y algunas otras cuestiones que ahora vamos a desarrollar. Y en mi investigación más individual, si uno quiere, yo empecé trabajando sobre los cuerpos específicamente, y bueno, en el desarrollo de la investigación me pasaron dos cosas, bueno, muchas cosas, pero dentro de esas dos que les voy a compartir. Una que es que, bueno, trabajar solamente los cuerpos, faltaba de alguna manera hablar de emociones también ahí, porque, y ahora lo voy a explicar más teóricamente un poquito, en la perspectiva que nos posicionamos, no podemos hablar de los cuerpos si no pensamos las emociones. Y más específicamente en relación a la temática de las autolesiones, cuando yo empiezo a ir a las escuelas a preguntar a los pibes un poco qué les pasa, cómo percibían la violencia, cuáles eran las situaciones de violencia, empiezan a aparecer en las primeras entrevistas, por el año 2015-2016, empiezan a contarme de autolesiones, de jóvenes, de compañeros, de amigos, que se juntaban, que se producían de la piel. Entonces, un poco a partir de eso empieza a emerger de una problemática que observamos en las escuelas como tema de investigación, digamos, más como una dimensión específica, más allá de otras cuestiones que eran las originales, digamos. Bueno, podemos pasar. Yo les había puesto, en realidad, estos dos textos que son los últimos, que no están en papel, los había puesto para rellenar la diapositiva anterior, en realidad, pero bueno, ahora los separaron. Así que bueno, tengo que ver. Pero bueno, están los dos en formato digital y son de libre acceso, así que uno buscando en internet encuentra estos libros y los puede leer. No tiene que pagar, comprarlos, nada. Si es una lástima que no están impresos. Este
que es el último, va a estar impreso dentro de poco, pero por lo general hace muy pocas copias, así que es más fácil bajarlo de internet. Bien. Entonces, la primera parte les decía, mi idea es hablar un poco más teóricamente, si uno quiere, o compartirles algunos conceptos sobre dónde estamos posicionados para trabajar estos temas. Y después, en función de eso, empezar a compartir algunos testimonios que igual, cuando yo doy una charla o hablo en una universidad o algo así, bueno, los testimonios son no como la vedette, porque claro, escuchar un poco de lo que pasa en la escuela en esos ámbitos es como que hace falta. Yo entiendo que acá no es lo que a ustedes más les surge, porque es lo que tienen a diario. Sin embargo, bueno, a mí me sirve para ilustrar un poco y para ver por qué decimos y sostenemos tales cuestiones, así que comparto también que es mi pasito por la escuela. Y la idea, después de esta primera parte más expositiva, hay como una serie de preguntas que calculo que se las harán bastante seguido, y la idea es que las pensemos juntos, juntes. Que tratemos de ver un poco en relación a eso. Que tratemos de pensar en relación a esas preguntas un ratito, y después hay un par de diapositivas finales para anunciar. Bueno, entonces hablamos primero de los cuerpos, ¿no? Y nosotros, cuando... eso les quería decir antes de empezar, que si alguno, mientras yo voy hablando de una pregunta o algo, me interrumpe y lo charlamos, pero si no es un embole también. Yo me traje machete, así no me tengo que dar vuelta todo el tiempo. Pero bueno, y vayan pensando algunas claves para pensar la intervención mientras vamos hablando, porque es como la tarea después. Entonces, así ya lo saben, no va a haber tiempo para pensar. Pero bueno, la primera parte vinculada a los cuerpos, a las emociones, y a los cuerpos y las emociones, nosotros tomamos distintos autores para hablar del cuerpo como una construcción social, ¿sí? Nuestro equipo trabaja en educación, está radicado en la UBA, pero bueno, trabajamos en varias universidades y trabajamos en la parte de la educación en lo que es la sociología de la educación. Entonces van a encontrar mucho lo social en nuestros trabajos y le damos mucha importancia, sin negar todo lo otro. De hecho, en nuestro equipo hay un psicólogo, hay un biólogo, ese es un equipo multidisciplinario, que somos todos bichos de educación, varios sí, pero otros no. Y bueno, nada, así que tratamos de tener una mirada que vaya combinando. Estamos posicionados desde la sociología de la educación, entonces bueno, van a encontrar eso. Pero no implica negar lo otro. Pero bueno, hablamos entonces del cuerpo como una construcción social. ¿Qué significa esto, ¿no? Para nosotros? Cuando pensamos en los cuerpos, no podemos pensar en el cuerpo exclusivamente biológico, desde ningún punto de vista, ¿sí? Por supuesto que hay una parte biológica que también es innegable del cuerpo, ¿sí? Uno no puede decir no hay nada biológico. O sea, yo me toco y tengo piel, tengo cosas adentro que, qué sé yo, tienen que ver con lo biológico. Ahora, cuando un pibe le dice a otro negro de mierda, no está pensando en la parte biológica del cuerpo. Sí, está bien, el tono de piel puede venir porque tiene un gen que qué sé yo, pero digamos, cuando le pone un adjetivo, cuando le dice ese es un negro y punto, sin ningún, digamos, está entrando lo social en juego en esto. Los cuerpos están socializados, ¿sí? Como nosotros nos presentamos ante los demás, digo, yo no vine en malla a la charla, no sé, ¿no? Hay todo un juego de una cuestión de... Tampoco me gusta este nuevo formato, ¿no? Pero bueno. Bueno. Entonces, bueno, nosotros tomamos autores como Bourdieu, yo un poco no lo voy a leer todo eso, porque me parece un embole, pero lo puse para que lo vean, lo sepamos de dónde sale, ¿no? Alguna tal vez que me resulta más interesante la leo. Y justamente tomamos a otro autor que se llama David Le Breton, que es muy interesante, algunas cuestiones que escribe, habla mucho sobre autolesiones y nosotros trabajamos mucho en algunas cuestiones de él en relación a cómo entender algunas problemáticas y demás. Ahora le voy a compartir otros textos, pero él, en relación al cuerpo, tiene esta frase que a nosotros nos parece sumamente significativa, que dice que el cuerpo no se trata de signos diseminados de la apariencia,
que fácilmente pueden convertirse en índices dispuestos para orientar la mirada del otro y para ser clasificados, sin que uno lo quiera, bajo determinada marca moral o social, ¿no? Bien. Como el cuerpo funciona como un espejo de lo social. También tomamos otro autor que se llama Goffman, que habla de la microsociología, de la teoría de la comunicación como una representación teatral, y habla de cómo uno se presenta ante los demás por una determinada fachada, ¿no? Como es un actor, ¿sí? La comunicación es un juego como si fuera una obra de teatro donde todos los actores son a la vez actores y espectadores, ¿no? Y estamos actuando todo el tiempo para intentar influir en las acciones del otro, digamos. Bien. Bueno, podemos pasar y ahora vamos a ver. Bueno, en las emociones, función social, o sea, lo mismo que hablamos de los cuerpos, lo pensamos sobre las emociones. Con alguna diferencia, no es lo mismo cuerpos y emociones, estos son dos categorías distintas. Sin embargo, también hablamos de que las emociones no son exclusivamente biológicas. Nosotros aprendemos cómo nos tenemos que sentir, ¿sí? Aprendemos cómo tenemos que reaccionar. ¿Vieron cuando un nene chiquito no sé, mete los dedos en el enchufe y no pasa nada, no le preocupa? Sí, bueno, eso lo va aprendiendo. Se lo va aprendiendo porque le decimos 18 veces que no, porque tiene una tapita que a veces es más tentadora de ir a buscar sacarla, y si de colores más. Pero bueno. Entonces nosotros vamos aprendiendo también cómo debemos sentirnos, cómo tenemos que sentirnos en determinadas situaciones. Ojo que con esto nosotros nos diferenciamos de aquellas corrientes que piensan a las emociones como algo individual, ¿sí? Como algo que, bueno, uno con un emocionómetro puede ver cómo está o tiene que aprender a sentirse así o asá porque ve como un fruto que es un color, y entonces este color significa tal cosa y tal otra. Para nosotros hay una cuestión social. Nosotros entendemos a las emociones desde un costado que plantea y que piensa como la emoción es de a dos por lo menos, ¿sí? No es individual, nunca es individual. Cuando yo siento vergüenza es porque hay otro que me está mirando, ¿sí? Por eso hablábamos de el cuerpo como espejo de lo social, ¿no? Bueno, en ese sentido sí decimos, ¿no? Que es, bueno, pensamos también, además de a nivel relacional, ¿no? Relacional en el sentido de que el cuerpo y las emociones tienen que ver con las relaciones con los demás. Pensamos a nivel procesual, ¿no? Digamos, las emociones, los cuerpos van cambiando a lo largo del tiempo. Eso, en el cuerpo, la vestimenta, por ejemplo, que a nosotros parte del cuerpo, es fácil de verlo. O sea, antes no nos vestíamos igual, si vemos a los pibes de hoy no se visten igual que como nos vestimos nosotros. Entonces, va cambiando a nivel espacial también. No, en un espacio no es lo mismo que en otro. En un lugar geográfico o en una escuela no se visten igual que en otra. Pibes que asisten, ¿no? Es una trampa para sacar esto. Bien. Bueno, entonces, nada, empiezan a ver. Empezamos a pensar en el cuerpo, en las emociones, a nivel relacional, a nivel procesual, con componentes biológicos y componentes sociales, ¿sí? Que no se puede pensar por separado tampoco, ¿sí? No es que hay algunos que son los biológicos y acá están los sociales, no, están juntos. Y eso nosotros lo abordamos desde entender que individuo y sociedad están juntos. Hay muchas corrientes sociológicas que plantean que el individuo es el producto de la sociedad, otros que dicen que la sociedad es producto de la unión entre muchos individuos, y nosotros, en función de algunos autores, no es que fue un descubrimiento nuestro, agitamos, sí. No, hay algunos antes que nosotros un poco más piolas, más rápidos, que no sé, Elías, nosotros trabajamos mucho con un autor que se llama Norberto Elías, y él plantea justamente que individuo y sociedad están vinculados, que no podemos pensar al individuo sin pensar a la sociedad, y a la sociedad sin pensar al individuo. No podemos pensar los procesos sociológicos, ¿sí? O sociales, por un lado, y los psicológicos o emocionales por el otro, como si estuvieran separados el uno del otro. Cuando un pibe se siente bien o se siente mal, tiene que ver con lo que le está pasando con los demás, ¿sí? Bueno, y después
la última parte así más teórica densa, o no sé si la última, espero que no tan densa, puedo pasar, tiene que ver justamente con la relación entre cuerpos y emociones. Este mismo tipo va, Elías, va a decir que en la medida en que desarrolla toda una teoría del proceso de la civilización sumamente interesante, pero bueno, no viene al caso ahora, pero lo que sí va a decir, que a nosotros nos interesa para este momento particular de lo que estamos viendo hoy, es que en la medida en la que va cambiando la sociedad, va avanzando, ¿sí? Avanzando porque avanza el tiempo, no porque vaya en una dirección o en otra, ¿no? Pero en la medida en la que vaya pasando el tiempo y va cambiando la sociedad, va cambiando el individuo. En la medida en que cambian los individuos, cambia la sociedad. ¿Sí? Este proceso civilizatorio va marcando cambios en los dos, en el individuo y en la sociedad. Y en este sentido, cambian las formas de relacionarse, cambian las formas de sentirse, y van cambiando los cuerpos también, porque cuerpos y emociones están unidos, ¿sí? Él justamente estuve haciendo un análisis sociohistórico, procesual, él habla del proceso de la civilización a largo plazo, ¿sí? Entonces ve cómo, en la sociedad cortesana, cuando empiezan a conformarse los primeros estados modernos, empezaron todo un cambio, ¿sí? No sé, por ejemplo, antes, la desnudez no era algo que, digamos, daba mayor vergüenza, y empieza a ser vergonzoso, pero también empieza a ver que empieza a ser vergonzoso con los pares, pero no, por ejemplo, con un esclavo o con un sirviente. No, ahí yo podía estar total, él no representa, bueno, digo, entonces empieza a cambiar. Hoy ya la desnudez, en algún punto, representa, a mí me da vergüenza, no sé, quizás a uno no, eso cada uno sabrá. Pero bueno, digo, socialmente hay algo de la vergüenza, bueno, que también se paga, pero bueno, ahí entonces, y justo el otro día pensaba, estaba con mi hija y me decía, de 8 años, estábamos hablando de la serie, ¿no? Y me decía, me preguntaba por la serie, si de qué se trataba. Yo, la verdad que no me acuerdo que me encantó. Me decía, no me acuerdo de qué se trata, pero me acuerdo de las sensaciones que tenía. Y me dice, claro, porque lo que vos sentiste pasa por el cuerpo. Entonces te lo acordás. Y yo decía, bueno, está bien, tiene razón. Digamos, uno no lo había pensado así, o sí, pero más teóricamente, y de repente un pibe de 8 años te lo dice, como decir, estuve estudiando, hice un doctorado, madre, 5 años, y esta piba de 8 le dice en 3 segundos, bueno, está bien, me voy a dar el título a ella. Bueno, entonces no podemos pensar al cuerpo sin las emociones, y para nosotros esto es fundamental para entender la autolesión, para entender los intentos de suicidio. Ahora vamos a ir un poco más a eso. Pero empezamos a ver que todas las situaciones de violencia que atravesaban las y los estudiantes en las escuelas tenían que ver con estados de ánimo, con emociones, con situaciones que estaban relacionadas con su sentir, sin que no era una cuestión ni que se contagiaban, ni que, no sé, qué sé yo, digo, o eran violentos porque querían ser aceptados. Entonces hay un autor, por ejemplo, García Zucal, que habla de la lógica del aguante. Entonces acá el que se la aguanta más, el que va a pelear, es más respetado, él trabaja un poco en relación a las barras bravas, por ejemplo, y demás, pero es un concepto interesante para pensar en otros ámbitos, porque pasaba, que los pibes decían que si no te defendés no te respetan, ¿sí? si no te plantás, no te pasan por arriba. Ahí van un tipo de situaciones de violencia, ¿no? Que tienen que ver con los enfrentamientos físicos. Empieza a aparecer, nosotros en nuestras investigaciones, aparece un montón, que seguro que ustedes habrán escuchado más de una vez, esto de Miromán. Que nosotros nos sentamos a los pies, bueno, mirame mano, a ver si me da ganas de quedarte arrumbada. Mirame mano. No, bueno, no sé cómo es, pero te mira, te rebaja con la mirada, no sabe bien cómo explicarlo, pero está esa mirada que produce una reacción en el otro, produce algo emotivo, ¿no? Digamos, de ira, de, no sé, o algunos de miedo también. Entonces me miro mal, yo no me meto, me voy para el otro lado, digo, bueno, el cuerpo está metido en eso todo el tiempo, en lo que vamos sintiendo, y lo que vamos sintiendo
tiene que ver, digamos, con nuestro cuerpo también y con los tipos de reacción o las estrategias que van desarrollando las y los estudiantes para atravesar esas emociones. Bueno, voy a decir algo más y me olvidé, así que seguimos. Podemos pasar al siguiente. Yo puse sobre los sujetos, no sabía bien qué ponerle. A mí adolescentes mucho no me gusta la categoría. Nosotros hablamos de jóvenes, pero decía, bueno, pero ahora los pibitos de 6 años, de sexto grado también están apareciendo este tipo de situaciones. Cada vez son más chicos. Podemos decir que somos jóvenes, qué sé yo, no sé. Entonces me generaba así un poco de duda, ¿no? Nosotros, digamos, la adolescencia no porque es una mala palabra o esté mal, sino porque, bueno, está más vinculado a una cuestión biológica originalmente, hasta psicológica. Entonces nosotros que venimos de la sociología medio que usamos otra categoría, que no es que está mal, no sé, pero no es la que yo estoy más cómodo, digamos. Pero bueno, entonces hablo de estos pibes que están creciendo, que además, como dijimos, que no hay una juventud, hay muchas juventudes, no hay una forma de vivir la adolescencia. Sí, tal vez lo biológico te viene a una edad o a otra no, igual también ahí podríamos discutir que está vinculado con cuestiones sociales, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate ahora. Pero, bueno, los pibes que van creciendo y que seguramente un pibe de sexto grado de una escuela no sea igual a un pibe de sexto grado de otra. ¿No? Un pibe de sexto grado que va a una escuela de gestión privada, que lo pasa a buscar un remis y lo lleva y lo trae a la casa, o el micro de la escuela privada y demás, no es lo mismo que un pibe de sexto grado que tiene que volverse solo a la casa, prepararse la merienda a él y al hermanito que retiró de la escuela y lo llevó a la casa. Bueno, no es lo mismo, ¿no? Digamos, ahí hay un grado de responsabilidad que toma uno que no toma el otro. Entonces, bueno, qué sé yo, son distintos, por eso no podemos tampoco ponerle una edad. Pero bueno, sí empieza a pasar esto, ¿no? Que de a poco, antes, después, empiezan a tener más autonomía los pibes, ¿no? Una especie de mayor autonomía, pero a la vez de mayor dependencia, en otro sentido. Es una edad de metamorfosis, de ruptura, de desconcierto. Los pibes no entienden qué les pasa con esa autonomía nueva que empiezan a tener, qué les pasa con sus cuerpos, qué les pasa. Empieza a pasar eso y esto más egocéntrico que tenían los pibitos más chiquitos, que bueno, iban por el mundo siendo ellos. Ahora aparece esta idea del, bueno, un poco más chico, la patota, el grupal, de la mirada del otro. Yo voy a hablar mucho sobre la mirada del otro porque para nosotros es fundamental. Hay un proceso, decimos, de desidentificación, ¿no? Digo, y esto tomamos cuestiones de la psicología, ¿no? Digo, de los duelos de la adolescencia, de separarse de los padres, ¿no? De dejar. Pero empiezan a buscarse nuevos modelos de identificación, ¿sí? Y en eso, muchas veces los padres, muchas veces los adultos de la escuela o algún referente cercano puede ocupar ese lugar de ser el nuevo modelo. Y empiezan a aparecer estas cosas de los pibes y empieza a aparecer toda una etapa de construcción, de constitución identitaria, ¿no? Empiezan a definir un poco más su identidad, sus gustos, Entonces aparecen estas preguntas: ¿quién soy? ¿A quién le importo? ¿Cuál es mi lugar en este mundo? Y dice 2016, pero ya desde hace varios años, ya está en la traducción. Y me acuerdo de cuando se estableció y forastero. Es una investigación re interesante también para leer. No habla de los jóvenes igual, pero, tiene un capítulo, pero no es específicamente de eso, pero bueno. Pero empiezan a aparecer estas preguntas, ¿no? De, bueno, ¿qué hago acá? ¿No? ¿Quién soy? ¿Puedo pasar? Y frente a esta pregunta, bueno, hay que ver qué pasa, cómo la respondo a estas preguntas, ¿no? La trayectoria de cada pibe. Bueno, como decía recién, después leo un poco, pero aparece esta idea de la mirada del otro, ¿no? El reconocimiento, el sentirse mirado, cuidado, no sé, respetado. Y es interesante ponerse en los
las zapatillas o los zapatos de los pibes y tratar de pensar en qué significa sentirme respetado, sentirme mirado. Bueno, nosotros tomamos a un autor que se llama Holley, que habla justamente de reconocimiento y plantea la importancia y las luchas, dice, por el reconocimiento, ¿no? Que puede llevar a uno a, digamos, la búsqueda de reconocimiento lo lleva a uno a luchas, a distintas luchas en distintas esferas sociales, ¿no? Para ser reconocido, para ser mirado, para ser visto. A mí me llamaba mucho la atención algunas cosas que decían los pibes que uno ve y dice, bueno, ¿quién es? ¿Cuándo se sientan reconocidos? No sé, ¿cuándo se sientan reconocidos los pibes? ¿Por qué se sientan reconocidos? ¿Alguien se anima a decir algo? ¿Cómo? Bien, bien. Que sí. No, que te quería decir que el reconocimiento, seguro que lo vas a nombrar, el reconocimiento excede a la nota del grupo, la mirada del otro, porque hoy el que te reconoce también, entre otras cosas, es un algoritmo, es una cosa mirada en una pantalla, igual también hay sufrimiento. Las profesiones también cambian instrumentos, pero digamos, no sé si lo vas a vivir dentro de ese patrón cultural. Algo de eso va a aparecer en relación a las impresiones. Digo que hay un sufrimiento en relación a la mirada, no necesariamente del otro compañero, pues Sí. por lo ven. Sí, ahí vamos a llegar. Vale. Pero sí, hay un reconocimiento del otro que no necesariamente es el otro que está, y más por pandemia todavía, digo, esto empezó a profundizarse mucho más, que ojo también es, pero sí. Siempre es un otro, sí. Yo, digamos, está bien, sí, por supuesto que hay un reconocimiento del otro de distintas maneras. Lo interesante, por ejemplo, de este autor es que separa reconocimiento de conocimiento. Y si yo puedo conocer a alguien, verlo, saludarlo, hablarle y demás, pero puedo no estar reconociéndolo, ¿no? A diferencia, digamos, esa cuestión sí. Sí, bueno, ahora también vamos a llegar a eso un poquito, pero justamente, ¿sí? La autolesión muchas veces es una estrategia de búsqueda de reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento lo encuentra en otro lugar, ¿sí? Ahora, lo que no apareció mucho y que los pibes dicen mucho es que ellos, por ejemplo, reconocen, ahí vamos a esto, pero antes, reconocen. Digo, ¿qué docentes los hacen sentir reconocidos? Y muchas veces ellos recuperan a aquel docente que me enseña, ¿sí? Y no se quedan solamente en el, no, copaba bien, se sienta cómodo en el recreo, te charla, te pregunta, sí, bueno, qué sé yo, y se hace el amigo, pero nada. No, el que me reconoce es el que se sienta conmigo y me vuelve a explicar, ¿sí? El que me pregunta cómo estoy, pero me pregunta cómo estoy, de verdad, no para, ¿qué hace? Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿No? Sino, y el que se preocupa porque el otro aprenda, porque el otro avance, porque el otro crezca. Hablando con ellos mismos, parece, es una relación interesantísima. Porque están en la nada misma, ¿no? Eso que
nosotros le reclamamos a los jóvenes, ¿no? Quizás con otras palabras, pero veo que no les interesa nada, no les importa nada, no quieren nada. Es lo mismo que ellos dicen de los adultos a veces. Y es interesante. Pero bueno, y aparece este autor Conner, trae esta idea de invisibilidad social, ¿no? Por eso habla de esta diferenciación entre conocimiento y reconocimiento. Pero bueno. Y ahora vamos a las autorizaciones. Bueno, sí, ya le veo que va buenísimo todo el conocimiento, todo el cuerpo, las emociones, pero ¿qué vinimos, no? Bien, podemos pasar a la próxima. Ay, no, miren, me faltaba una. Pero bueno, un poco, después de esta vamos a hablar del profeta. Aparece esto de, bueno, ¿qué pasa cuando un pibe no es reconocido? ¿Cómo construye, esta es una pregunta que hace mucho, cómo construye subjetividad que no es reconocido? ¿Sí? Para constituirte como sujeto necesitas sí o sí de la mirada del otro. La constitución subjetiva se hace a través del intercambio de miradas en este sentido no de mirarse, ¿no? Sino de cuidado, de reconocimiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa con estos pibes que son invisibilizados, que en la casa no les dan pelota, que llegan a la escuela y quizás no encuentran aquel referente que les dé confianza o que les permita sentirse reconocidos, no encuentran un grupo de padres donde se hagan pie y se sientan, digamos, en un grupo? Bueno, ¿qué pasa con esos pibes? ¿Cómo terminan? ¿A dónde van? ¿Cómo avanzan? ¿No? Un poco nos preguntamos en relación a eso. Una piba decía, un pibe, perdón, decía, vos decís que no le gusta, eso le pregunto yo, ¿no? Lo que está en negrita es, vos decís que no le gusta que le digan negro, que estaba contando de otro amigo, ¿no? Yo dije que trabajaba el cuerpo, entonces trabajé mucho sobre estas categorías que ellos ponían y cómo clasificaban a la juventud y a los jóvenes, a ellos mismos, en la escuela, de su curso, de la escuela, del barrio, de los jóvenes en general, y los grupos que iban armando, ¿no? Los negros, los caretas, bueno, por eso aparecen muchos de estas categorías. Pero bueno, dice, vos decís que no le gusta que le digan negro, pero él me preguntaba, a vos, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te dicen? Entonces a vos te dicen negro. ¿Te gusta que te digan negro? No, tampoco, no me gusta, dice. Pero es lo que me tocó. Y tengo que afrontar la realidad. Entonces yo digo, pero ¿cuál es la realidad? Que me digan negro, es mi color de piel, listo, no me importa. ¿No? Entonces aparece en estas dinámicas de estigmatización, en estos procesos de discriminación, de no reconocimiento, aparece una construcción de una autoestima, de una autoimagen, ¿sí? Que bueno, justamente está vinculada a todo esto, al reconocimiento, a la mirada del otro, al lazo social, a la perspectiva del futuro, bueno, un montón de cuestiones que vamos pensando y que van surgiendo del diálogo con los propios estudiantes. La valía social, ¿no? El valor que ellos se atribuyen a ellos mismos, ¿no? Pibes que dicen no sirvo para esto, no sirvo para lo otro. Bueno, ahora se puede pasar. Y entonces nosotros le ponemos el nombre, que es un poco el nombre de la categoría de la charla, que tiene que ver con el dolor social. ¿Por qué hablamos de dolor? Bueno, porque hay un sufrimiento, ¿sí? Claro, cuando el no es reconocido, cuando las emociones con las que se vincula todas estas situaciones de no reconocimiento, de no encontrar lazos sociales que permitan sostenerse y demás, entonces aparece vergüenza, aparece el miedo, aparece la inseguridad, la sensación de inferioridad, sentirse menos que el otro, la exclusión. Bueno, empiezan a aparecer un montón de soledad, y que conforman para nosotros una red emocional, ¿sí? Las emociones no, ¿por qué? Lo decimos, el colorcito para el colorcito, porque las emociones no se viven de a una sola, ¿sí? El pibe le pasan todas, ¿sí?
que también le pasan otras, ¿no? No solamente estas, seguramente, esperemos que podamos ayudar a que vivan otras emociones, sino solo estas, que tampoco son negativas, ¿sí? Porque uno no puede decir que es negativo. Tener miedo está bien, digo, ante ciertas situaciones, y es necesario. Bueno, ahora el tema es qué hacemos con eso que pasa, ¿no? ¿Qué hacemos con este miedo? ¿Cómo lo ayudamos a transitarlo, a avanzar, no sé, a poder transformarlo en otra emoción, ¿sí? Tampoco a través de distintas cuestiones, pero por eso hablamos que hay una red emocional y hablamos que toda esta red emocional muchas veces cuando está ligado a estas situaciones de no reconocimiento, de etcétera, 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 aparece esto que nosotros llamamos dolor social. ¿Sí? Dolor dijimos porque es un sufrimiento, y social porque tiene que ver con lo vincular, ¿sí? Porque tiene que ver con otro, tiene que ver con mi grupo de padres en la escuela, tiene que ver con mis amigos del barrio o no amigos del barrio, tiene que ver con la mesa de mi familia, tiene que ver con lo que me pasa en relación con los otros, ¿sí? Yo me siento no reconocido cuando hay un otro que no me está reconociendo, ¿sí? Si no, no me siento así. Sí. Quería hacer una consulta. ¿Vale? Esto que vos estás relatando sería como una patología de la sociedad o sería inherente al funcionamiento social. Quiero decir, estas situaciones son normales, para poner un nombre, que aparezcan, o lo anormal sería que no haya de estas situaciones. ¿Habría grupos sociales donde no aparece nada de esto? No. A ver, está buenísima la pregunta. Yo voy a desarmarlo un poco. En primer lugar, bueno, desde mi posicionamiento sociológico, hablar de patología o de patologización como si fuera un cuerpo, la sociedad que está enfermo, no, tiene que ver con otras corrientes. Como algo que sale de la norma. Yo solo digo eso porque es como mi obligación teórica, pero entiendo la pregunta y la voy a responder, ¿no? Pero bueno, solo me vi como eso, hablar de patología a mí me hace cositas. Pero está bien, entiendo, es normal, no es normal. También ahí podríamos meternos en un debate interesantísimo sobre qué es normal y qué no es normal. Lo que sí podemos decir en relación a lo que vos estás preguntando, y como lo abordamos y entendemos nosotros, es que el conflicto es inherente a todas las relaciones sociales. Siempre que hay dos personas, hay conflicto. Hay conflicto. Eso está así. Ahora, el tema es qué hacemos con ese conflicto. ¿Y qué pasa con ese conflicto? Cuando ese conflicto no se resuelve, cuando ese conflicto no se tramita, no se dialoga, no se pone en juego, no se aborda, y sigue ahí, cuando el pibe seguro, y a todos nos habrá pasado pasar por situaciones de no reconocimiento en algún momento de nuestra vida. ¿Sí? Ahora, no todos nos cortamos acá, ¿sí? Porque el tema es qué pasa con eso. Pues yo tengo las herramientas, digamos, por mi trayectoria y para decir, bueno, este que no me reconoció es un salame, problema de él y yo sigo en la mía, o tengo la posibilidad de hablarlo con alguien y decir, che, me pasó esto, que bueno, o inclusive con el que no me reconoció y decir, che, esto que pasó no me gustó, no, bueno, ni me di cuenta, o sí, no me importa, no sé, hay un montón de alternativas posibles. Ahora, cuando ese conflicto no es abordado, no es trabajado, no es puesto en palabra, no es dialogado, no es compartido, ahí aparece la violencia. Y ahí aparece, si vos querés, lo patológico o lo que no, digamos. Pero que hay conflicto, es imposible pensar en un mundo sin conflicto, ¿sí? En una escuela sin conflicto. Los conflictos están ahí todos los días. El tema es cómo, cuándo, y ya me adelanto, los abordamos. ¿Cómo hacemos para trabajar cuando aparece un conflicto en una escuela? Para detectarlos, para verlos, ¿no? Digo, yo estoy en un aula, soy profesor, ¿no? Y veo que uno le da, negro, pasame la goma, y no hago nada. Digo que nos debe pasar a todos, me pasó a mí seguro también, a todo el mundo. Uno está, no, pero tenemos que terminar estas cuentas, entonces avancemos con esto, ¿no? Y digo, pero bueno,
hay muchas formas de mirar, de abordar, de darse cuenta, de parar la pelota y decir, che, esto así no va, esto está generando. Yo conocer a los pibes y saber si eso, porque la violencia también, o la percepción en relación a la violencia, tiene mucho vínculo con la confianza también. Y eso es algo que aparece mucho entre los pibes, ¿no? No nos estamos peleando, de verdad. Es un juego, somos amigos. No, yo le digo negro, pero está todo bien, ¿no? Bueno, ahí está la astucia, ¿no? De ver hasta dónde es un juego, hasta dónde es un juego que vamos a permitir, hasta dónde es un juego que termina mal. No sé, digo, hay muchas cuestiones, pero aparece esta idea de la confianza en relación a la violencia muy fuerte. Entonces, volviendo a la pregunta, el conflicto es inevitable, es saludable el conflicto, porque si lo hablamos y si lo planteamos, nos permite aprender y avanzar, ¿sí? A veces estas emociones también, sentir miedo alguna vez, sentir vergüenza, está bueno para entender que hay algunas cosas que no van, ¿sí? Para que el otro entienda, quizás si me hizo un chiste que me puso en ridículo y me hizo dar vergüenza, si eso lo podemos dialogar, y el otro se da cuenta y dice, uy, no, pará, lo hice sentir mal, che, que cagá. Y digo, sirven estas emociones, no son negativas, malas, no tienen que estar nunca para vivir. No, sí, están ahí. El tema es qué pasa cuando un pibe todo el tiempo no es reconocido. Cuando no es reconocido acá, no es reconocido en la escuela, no es reconocido en la casa, no es reconocido por los amigos, ¿no? ¿Qué pasa cuando ante ese no reconocimiento no pasa nada? Y sigue estando todo el tiempo ahí. Bueno, ahí hay una autoimagen deteriorada, ¿sí? Hay una autovalía social deteriorada, hay un dolor social, y nosotros vamos a hablar de esta categoría justamente porque nos permite pensar en la relación, y ya vamos a llegar, entre el dolor social y el dolor físico, ¿sí? Porque uno, digo, se corta, yo me corto con una hoja de papel y me duele 3 días seguidos, estoy llorando, ¿sí? Pero los pibes van y me agarran todo y se cortan el brazo. Pues a mí, una de las cosas que me costaba entender es, ¿por qué? Eso, no entiendo. Bueno, hay una relación entre el dolor social y el dolor físico. ¿Sí? Ahora vamos a hablar. Bueno, ¿podemos pasar adelante? No sé si había un testimonio, no lo leímos, pero bueno, está buenísimo. Entonces aparece, frente a este no reconocimiento, justamente esta idea de los comportamientos autodestructivos o autolesiones o las autoagresiones físicas. Hay muchas formas de nombrarlo. Nosotros, así como no hablamos de bullying, porque es una categoría que no nos gusta, porque habla de una víctima y un victimario, en una posición preestablecida y como si tuviera un rol que uno es víctima, uno es victimario, y para nosotros son posiciones, son cambiantes, que por lo general que está en una posición de víctima en un lugar, está en una posición de victimario en otra, o en otro momento, o otro día, o en otro ámbito. Entonces hablamos de acoso escolar, lo mismo nos pasa con el catting. No digo las autolesiones, se conocen como catting, que bueno, es una categoría. Otro idioma, qué sé yo, porque tenemos nuestra propia categoría. Bueno. Entonces, Le Breton, por ejemplo, que es este que le decía antes, para hablar de estos comportamientos autodestructivos, habla de otra categoría que tampoco nos gusta tanto, si que nos gusta el autor, esta no nos gusta tanto, que es conductas de riesgo. ¿Sí? Y él mete en esa bolsa un montón de cosas, ¿sí? Mete el manejar rápido, bueno, manejar de auto, mete los deportes extremos, mete las autolesiones, los intentos de suicidio, no sé, ahora no me estoy acordando, pero, el abuso de sustancias, bueno, un montón de cuestiones entran acá en la idea de una conducta de riesgo. ¿Por qué conducta de riesgo? Porque no de riesgo, digamos, él define a esta idea del riesgo como poner en riesgo su patrimonio identitario, que es el cuerpo, ¿sí? Los pibes, para obtener un sentido. ¿Sí? Esto que hablamos de tener reconocimiento, cuando él dice, cuando un pibe no encuentra un sentido a su vida, ¿sí? Entonces pone en riesgo como un ritual, ¿no? Como un rito de pasaje. Justamente pone en riesgo su vida, que es lo que tiene, su patrimonio, digamos,
lo que es suyo, ahora vamos a hablar un poco de eso, para justamente encontrar una salida, algo que le dé sentido. Acá hay un par de testimonios, dice como una salida, ¿no? Porque sienten que cortarse es la única manera de que alguien les preste atención, ¿no? Que hablábamos esto de buscar reconocimiento a través de... Que ojo, no es que todos los pibes que no son reconocidos se cortan, pero sí, digamos, podemos decir lo inverso, digamos, lo que se cortan muchas veces, y casi siempre, si no siempre, está vinculado a una falta de reconocimiento, falta social, pero bueno, ahora vamos ya. Entonces, porque sienten que cortarse es la única manera de que alguien les preste atención, como ser la protagonista por un segundo, por un día o por horas, para sentir que alguien la quiere o que alguien está con ella. Y lo hacen como un método de salida. Si yo lo hago, sé que van a estar conmigo. O que me van a querer más. Lo hacen para que les presten la atención que toda persona y todo adolescente, dice la piba, ¿no? Necesita a esta edad. Otra vez aparece esto de que los pibes nos dicen lo que nosotros estamos estudiando por ahí. Y la otra dice, por lo que a mí me cuenta una compañera, de que la mamá no le presta mucha atención, o sea, porque ella tiene problemas con su vida, con el novio, y la mamá como que no le da importancia a eso. Como ella se siente mal, se empieza a cortar o cosas así. ¿Sí? Entonces aparece frente a estas situaciones. Sí. Los ejemplos ahí son de chicos hablando de otros chicos. ¿Hay alguno de chicos hablando de sí mismo? Sí. ¿Por qué lo hago yo? ¿No? ¿Por qué lo hace otro? Sí. Muchos hablan de otros, pero están hablando de ellos. Sí. Pero bueno, les resulta más fácil. Igual no es lo mismo. No, obvio. Que alguien haga como referencia de por qué lo hace. Sí. No, está buenísima la pregunta. Es cierto lo que vos decís. El que habla de sí mismo, pero no es el que por ahí el que es autoleccionado. O sí, también, pero igual que habla de otros. Muchas veces, yo te cuento, el trabajo de campo lo hicimos en 2 escuelas de gestión pública, de provincia de Buenos Aires, y yo hice 40 entrevistas en profundidad, 40 pibes. De los 40, no todos, ni muchos, ni muchísimos, hablaban en primera persona o contaban situaciones. Algunos contaron situaciones de autolesiones, pero después no quisieron profundizar en el tema, y eso hay que respetarlo también, más cuando piensen que no es mi trabajo el mismo que el que hacen ustedes. Yo voy a la escuela, hago entrevistas a los pibes, me doy media vuelta y me fui. Y el pibe quedó ahí. Entonces yo tengo que ir con mucho cuidado cuando vamos a hablar de estas temáticas y respetar lo que te dicen los pibes y hasta dónde quieren ir. Eso uno lo va midiendo en la misma entrevista, ¿no? Sí, muchos también contaron que tuvieron alguna situación, que en algún momento se cortaron o que lo hicieron, y después hablaron de otros que cuando se cortan lo hacen por esto y por lo otro. Pero también había de esos, y había los que sin ningún problema me contaban la situación, el momento, por qué lo hicieron, si se arrepintieron o no. No sé, tenía uno que me contaba que se cortó porque se peleó con el padre, se agarró las trompadas con el papá, después fue al baño, se cortó todo el pecho con un cuchillo, dice como una milanesa, no me acuerdo si se lo puse acá, y después fui y me senté en la mesa a comer con mi papá a mostrarle cómo me había cortado porque no se había mojado. Entonces, después me arrepentí, eso no me gustó, no sé, ¿no? Tengo otra que y esa vamos a leer algunos testimonios, que contaba que se cortaba, que ahora no lo hacía más porque estaba yendo al psicólogo y porque la mamá no la deja y porque no sé qué, pero que si fuera por ella lo volvería a hacer. Ahora no lo está haciendo, pero que si fuera por ella, que habla de los cortes como si fuera una adicción. Sí. Algo de ese dolor social, encuentran en el pasaje al acto físico, ¿no? De los cortes, una manera de tramitar algo que no pueden tramitarlo ya simbólica, ¿no? Sí. Pero sí, estamos hablando de... Al dolor social, algo del dolor físico,
Nosotros decimos social o sociopsíquico. O sea, para nosotros hago pie en el social porque estoy hablando de que es un dolor que tiene una relación sí o sí con el otro, pero está sintiendo esa persona internamente, ese dolor. O sea, no es que lo están sintiendo todos. No es social porque lo sentimos, si bien hay muchos pibes que les pasan estas cosas, digamos, el que vive cada pibe es único y es psíquico, es individual, pero no está escindido de lo social. Y nosotros hacemos pie en lo social por eso, pero muchas veces decimos sociopsíquico, socioemocional. Es que por eso decíamos, claro, por eso decíamos que cuando el conflicto lo pones en palabras, es una manera de pasarlo a lo simbólico, ¿sí? Y de sacarlo. Esta idea de me miro mal, y sin mediar palabra alguna, o la única palabra que media es que me mirás, y después viene la trompada, digo, bueno, no hay ahí una simbolización de lo que está pasando, de lo que a uno le está molestando del otro porque lo mira de determinada manera, o por cómo uno se siente cuando lo mira. Bueno, lo mismo pasa con esto. Al no haber una simbolización, un pasaje al diálogo, la palabra, una tramitación de esto que pasa, no en términos psicológicos, lo digo yo, pero porque no soy psicólogo y no trabajo desde ahí, pero por supuesto que está vinculado y digamos, nosotros como sociólogos, si querés, la idea es ponerlo a la luz, ¿sí? Que se vea que esto pasa, que está. Y las entrevistas las hacemos a los pibes, ¿no? Porque queremos saber qué les pasa a ellos. Sí. Ahora vamos a eso, tengo un montón de testimonios de eso. Un montón de eso. Ahora vamos a ver algunas categorías que definimos de ahí. Bueno, pasemos a la siguiente. Entonces, hablamos de prácticas ligadas al suicidio y autolesiones. Nosotros pensamos al suicidio y lo entendemos como un hecho social, ¿sí? Que por supuesto que es psíquico también, pero digamos, tomamos de Durkheim, esta idea de que tiene que ver el suicidio con lo social, ¿no? Y hablamos de prácticas ligadas al suicidio y hacemos esta diferenciación de pasaje, acto, ¿no? Que hablabas antes, que tiene también más de la psicología, de acto de pasaje y pasaje al acto como dos cuestiones diferenciadas en el suicidio. Muchas veces, ¿sí? Las autolesiones o mismo los intentos de suicidio son actos de pasaje, ¿sí? Como una ritualización, como un intento, un ensayo, un mostrar qué es lo que me está pasando y qué es lo que estoy sintiendo y demás para un otro, y ya cuando la cosa se pone más compleja y lo que, el suicidio propiamente dicho, que es un pasaje al acto ya, ¿no? Y ya, bueno, ya no sé si más irreversible. Sí. Sí, sí, muchos rituales tradicionales. Sí. Sí, bueno, Le Breton hace todo un trabajo de distintas formas de autolesiones o lesiones al cuerpo en relación con todo lo que tiene que ver con ritos de tribus y de, digamos. Hay un montón, Pero sí, pasan al nacer o pasan cuando uno pasa a la adultez, digamos, ahí hay un montón de ritos y rituales de pasaje y muchos involucran cuestiones corporales. Sí. Podemos pasar a la siguiente. Entonces hablamos de autolesiones que justamente tienen que ver con esto del dolor social y con el control sobre el propio cuerpo, y empieza a aparecer esto que decías de tapo un dolor con otro y demás, ¿no? El cuerpo, y esta frase de Furlan me parece divina, dice: el cuerpo pasa a ser lo único que le queda al sujeto para poder afirmar su particularidad y ejercer su poder. A los pibes les pasa que pierden el control sobre todo lo que les está pasando, pero todavía tienen su cuerpo. Sí. También son, Le Breton también los incluye en la conducta de riesgo. También podemos pensar que hay cuestiones que están relacionadas a esto. Por supuesto que cada una de las conductas de riesgo, nosotros preferimos hablar de comportamientos en lugar de conductas, pero tomando la categoría de Le Breton, tienen su especificidad y su particularidad, ¿sí? No todas son lo mismo, no todas representan lo mismo, no todas hablan de lo mismo, pero tienen cuestiones en común. Le Breton las engloba todas ahí en esto que
que dice son conductas de riesgo, y dice, bueno, en función de esto aparecen un montón de cuestiones. Y bueno, volvemos por una cita acá abajo, la mirada, ¿no? Cómo está todo esto vinculado con la mirada del otro, la mirada que me devuelve el otro, y demás, ¿no? Esta idea bueno, el cupping se caracteriza por cortes en la piel, en brazos, en muslos, llaman los tobillos a veces en lugares que no se ven y a veces en lugares que se ven, también ahí hay una diferencia. Pero por ejemplo, y para marcar acá también una diferencia entre esto de acto de pasaje y pasaje al acto, no van a ver a ningún pibe que se autolesione, que se corte la cara. Creo. Ustedes me sabrán decir. Por lo general, cuando ya llegan a ese nivel, el libretón plantea, lo dice, la cara es como lo que hace todo un trabajo de un libro de marrotos. Pero ¿no? Es como el lugar donde nos identificamos con el otro, ¿no? Dice, es lo que nos hace a todos iguales, porque todos tenemos un rostro, ¿sí? Pero a la vez nos diferencia, porque el rostro es único, tal es así que lo ponen en los documentos para diferenciarnos al uno del otro, a través de las fotografías, es un trabajo hermoso en relación a eso. Pero bueno, entonces, esto que nos une y nos diferencia a la vez, es un signo identitario, personal, único, ¿sí? Pasaba algo parecido con los tatuajes, ahora ya pasó de moda y ya hay tatuajes en la cara como si fuera algo más normal, pero bueno, también el tatuaje a lo largo del tiempo fue cambiando su significado, ¿no? Esto de que, ¿no? Es un proceso, sí. El tema de los... ¿Tiene alguna vinculación el exceso de piercing en zonas del cuerpo también que producen dolor y que no son específicamente visibles, o los tatuajes? O sea, como bien vos decís que en una época no eran frecuentes, en general todo eso produce dolor corporal. Sí. Sí, bueno. Me preguntaba, digamos, cuál sería la gran diferencia entre que queden las marcas de los cortes y entre el medio de los dientes, ¿no? Que produce un dolor terrible. O sea, me pregunto, ¿no? Porque como de las observaciones está también más asociado como un grupo determinado etario, no sé, bueno, los adultos por ahí también, pero nosotros lo vemos en las escuelas, y cómo se está haciendo masivo todo esto de los tatuajes en cualquier parte. Entonces, ¿cómo ubicamos estas cuestiones, no? Que son también tan masivas, cada vez más masivas. Sí. Yo creo que hay muchos puntos de contacto y hay algunas diferencias. O sea, ahora cuando avancemos más en las intervenciones vamos a ver algunas cuestiones de contacto como la identificación, el tatuaje, el piercing. Ya hoy, lo mismo que antes, tiene otro significado que tenía. Hoy ya no es que estar tatuado es símbolo de, digamos, lo vemos a Tinelli en la tele, está todo tatuado, chavos, y no vamos a decir que es un preso, no un expresidiario. O lo vemos en la calle y no le vamos a tener miedo, digamos. El tipo está todo tatuado, ¿no? Digo, Tinelli, porque si cualquiera que lo conocemos todos, no, pero hay un montón. Ahora, sí aparecen algunas diferenciaciones en relación a qué tatuaje te haces, dónde te lo haces, cómo te lo haces. No es lo mismo tatuarse la cara de un ser querido, o tatuarse el nombre de alguien, o una fecha, o tatuarse el diamante, o tatuarse, ¿no? Ciertos tatuajes que tienen una simbolización y un significado, y que para uno y para el otro, entonces uno está queriendo mostrar algo con eso. Hay algo, pero el dolor que uno siente cuando se tatúa o cuando se hace un piercing, pero yo creo que en algún punto a menor escala, en relación a un corte en la piel, tiene el objetivo de producir un dolor único. Uno cuando se va a tatuar no dice, me voy a tatuar para que me duela. ¿Sí? Igual, los que están en el mundo del tatuaje y trabajan en eso, hablan de esta idea de hoy aparecen anestesias locales, y muchos dicen, no, si no te duele no tiene sentido. Aparece esa idea también. Entonces por eso digo, no está. Pero aparece hoy mucho más vinculado el tatuaje o el piercing a una estética, a mandar un mensaje o a eternizar a alguien, ¿sí? Tiene un significado muchas veces con un tercero de decir, bueno, yo me tatué esto por la cara de tal, porque se murió y me representa
presenta y, ¿no? Y yo tengo testimonios que cuentan eso, pero muchas veces está más alejado, digamos, a que tenga como... Perdón, pero es curioso porque son prácticas relativamente nuevas y que de algún modo están vinculadas a algo que produce dolor. Sí, no son nuevas, no son nuevas. Ni el tatuaje ni las autolesiones son prácticas nuevas. Ok, por eso. Van cambiando justamente. No digo que los piercing en zonas así no lo sé. Sí, bueno, a ver, podría ser, yo no lo pondría en el mismo, sí hay un vínculo y algunas cuestiones, pero me parece que la autolesión y ahora quizá vamos más a eso, tiene algún significado más particular, aunque puedan en algunos casos, digamos, ocupar el mismo significado para un pibe. Puede ser, ¿sí? Pero bueno, no lo pondría en el mismo lugar. Vos ves un pibe que se autolesiona. Si el pibe no tramita el problema por el cual se está autolesionando, digamos, tiene un camino, ¿no? Digamos, si ahí no hay una acción, no pasa algo en la trayectoria de ese pibe que lo ayude a poder también salir de eso, muchas veces puede terminar mal, casi siempre. A mí me parece que para mensurar el dolor hay que escuchar al sujeto, no podemos tanto clasificar, está bien, digamos, de alguna manera para entender, pero si no hizo eso, y esa es la función primordial nuestra. A veces es el único que lo escucha. Eso ahora me lo volvés a decir porque es para la... Pero está bien, sí, pasa por ahí. Muchas veces un tatuaje sirve para tapar otro dolor o para eternizar a alguien que ya no está, y en ese caso tiene alguna función similar, si uno quiere, a la que ocupan las autolesiones. Pero muchas veces no, entonces poner digamos, y este pibe, por ejemplo, que se cortó, bueno, fue una reacción en ese momento, no es un pibe que se autolesionaba habitualmente, que también es distinto, no es lo mismo autolesionarse para el adentro que para el afuera, tiene un significado también distinto. Hay muchas cuestiones que entran en juego en estas. Pero por eso yo me parece que lo diferenciaría, si bien muchas veces puede tener un rol similar en alguna trayectoria, bueno, pero bueno, son todas prácticas que como afectan al sujeto, más allá de que sean sociales y relacionales, son singulares también. Y por eso no podemos salir de acá con una receta y ponerle 3 de harina, 4 de agua, 2 huevos y listo, ya está, resolviste el caso de este pibe. No es así. A pibe le vamos a dar la torta de la de tinta, ¿no? Es como... Bueno. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces aparece esto, tan esperado, de la relación entre el dolor físico y el dolor social. Y aparecen, yo le fui poniendo como algunas etiquetitas o cosas para pensar, pero aparece lo que decías del reemplazo, no sé los nombres, pero que dice, como dijo mi amiga, vos cuando te cortás sentís como otro dolor. No sentís el dolor de adentro, algo así, pero no te arregla los problemas. ¿Sí? Aparece mucho esto de que no te resuelve los problemas, que cortarte no resuelve nada en realidad, sin embargo lo sigue haciendo. Sin embargo, aparece esta idea de reemplazo, ¿sí? De sustitución. Un dolor reemplaza al otro. ¿Sí? Aparece uno que tapa, ¿sí? Ocupa el lugar que tenía el otro, entonces como cuando uno dice, sacás un clavo con otro clavo, o no sé, todo ese tipo de cosas, aparece como esa idea, ¿no? ¿Y por qué? Está muy relacionada al control y a esto que decíamos antes del propio cuerpo como el único bastión, o el único lugar, o el locus de todo lo demás, ¿no? Y sobre el cual tengo control y tengo posición. Mi cuerpo sigue siendo mío. Entonces, decían que se cortan porque querían ocultar el dolor que sentían adentro. El dolor físico no lo sentían nada. Ya llega un punto en que no lo sentís, ¿sí? Bueno, eso podría estar relacionado al alivio también. No sé si se me corrieron las etiquetitas o pero aparece más esta idea, ¿no? De sentirse bien. Lo que le contaba a esta chica que dice de arriba, ¿no? Te hace sentir la felicidad por un momento. Es como un porro, te agarra y depende de qué tipo de droga sea, por un momento ves un elefante rosa volando. Te hace alucinar. Pero esto no es que te hace alucinar, te hace sentir bien por un momento. Esta piba que estaba anhelando volver a cortarse de alguna manera y ahora no estaba pudiendo hacerlo, dice todas estas cosas, ¿sí?
¿sí? Entonces aparece esta idea del alivio, ¿no? De sentirse bien cuando uno se corta, eso que uno casi que no lo puede entender, sí. Sí, sí, ahora un poquito más adelante vemos cómo es un pedido de auxilio, ¿no? Bueno, pero sí, es justamente un llamado de atención. Y bueno, ahí spoileo un poco, pero ahí es donde entramos en juego, ¿no? Digo, donde hay que estar atento, donde hay que observar, donde hay que mirar, donde hay que ver qué está pasando con eso, qué está pasando esto, y hay que actuar. No sé cómo, después lo veremos. Bueno, aparece la temporalidad también, ¿no? Dice, el dolor físico calma más que el mental. ¿Ven? Hacen esta distinción que hacemos nosotros teóricamente. No es que somos unos magos y tenemos la posta, lo dicen los pibes y nosotros lo tomamos. Le ponemos una categoría más teórica, pero lo dicen ellos. El dolor físico calma más que el mental, porque en sí el dolor de la cabeza es constante. Aparece esta idea de algo que no pueden controlar, que está todo el tiempo ahí, ¿sí? Todo el tiempo. Y ella decía, el dolor físico se va a decir, no sé si está más adelante, voy a seguir spoileando, pero esta misma piba decía que bueno, que problemas con los padres, problemas con esto, cuenta, ella se contaba con una amiga, que son como hermanas, y aparece esta idea también de la identificación con un otro, y ahora pasamos a eso, pero, y decía, cuando a vos te dicen gorda en la escuela, no pasa nada, pero volvés a tu casa y te largás a llorar, dice. Llega un punto en que no aguantás más nada, dice. ¿Sí? Y justamente hablaba de esto, de la temporalidad, porque dice, te dicen, bueno, vos sos esto, vos sos lo otro, dice, ¿no? Lo sos, como algo que no lo puede cambiar, sobre lo cual no tiene control. Bueno. Y bueno, aparece el último del de abajo, una amiga se corta, yo le pregunto, ¿para qué te cortás? Y dice, porque necesito saber que sigo vivo. Necesita sentir el dolor para saber que todavía sigue viva. Esta idea de sentirse vivo a través de una lesión, a través de un corte. ¿Sí? Nadie me hace sentir vivo, no me dan pelota, ¿sí? A la escuela, en la casa, en los amigos, nadie. Entonces, bueno, necesito que algo me duele. ¿Vieron cuando estás soñando y te pellizcas a ver si estás despierto? Yo nunca lo hice en mi vida, pero parece en todas las películas. Bueno, hay como una cosa de eso, ¿no? De, digamos, necesito que me duela para saber que estoy acá, ¿no? Que no soy un invisible, como me ven todos los demás, o no me ven. Bien, pasamos a la siguiente. Y acá aparece esta idea de la construcción de subjetividad a partir de la violencia. Y en parte el significado que los pibes le atribuyen a esto, ¿no? Y por qué pensarlo desde este lugar, ¿no? Hay un autor que tomamos que se llama Viviorca, un francés, que él habla de la violencia como construcción y destrucción de subjetividades, ¿sí? Dice, la violencia puede ser a la vez pérdida de sentido y construcción de sentido. Desubjetivización, pero también subjetivización. Muchas veces esta violencia, otras también, ¿no? Cuando hablábamos de la cultura del aguante, digo, a través de esa violencia hay una construcción de sentido, una construcción identitaria, ¿sí? Bueno, acá también la hay en algunos casos. Si los pibes hacen esto para sentirse vivos, muchas veces para encontrar un par, para socializarlo, aparece mucho la idea de las páginas de internet y los grupos de internet. Esta es la de la derecha, ¿no? Dice, creo que es normal eso de los cortes hoy en día, ya no es como al principio que me sorprendía. Todo el mundo lo hace. A mí me tocó vivirlo cuando veía mal a mi hermano. Él se metía en esos grupos, ¿sí? De Facebook, supuestamente de apoyo, que lo que hacen es mostrarse, mirá cómo me corto, se sentían importantes, ¿sí? Hay una búsqueda de reconocimiento del otro, una búsqueda de atención, lo decía recién la compañera, ¿no? Un llamado de atención, un pedido de auxilio, una búsqueda de reconocimiento, una búsqueda de restablecer ese vínculo que no está.
el otro testimonio dice, había un grupo que si yo no me cortaba, no me iban a hablar. Entonces yo me hice a un lado, no me voy a cortar si ella me lo dice. Bueno. Grupo suicida se llamaban, ¿sí? Tenía un nombre el grupo. Yo de pronto dice, mostraba los cortes, ¿no? Y me dice, a veces sí, hacían como un ritual, vos entrabas al baño de la escuela y tenías que cortarte. Te cortabas sí o sí la letra del chico que te gusta. Si no te la cortabas, te tenías que ir, no podías sacarte del grupo. Entonces esta piba, bueno, dijo, no, yo en esta no me meto, pero era un grupo, ¿sí? Lo socializaban, lo hacían de manera, ¿no? Como somos una pandilla, nos hacemos todos el mismo tatuaje, bueno, acá nos cortamos todo, ¿no? Y lo compartían y lo hacían, no lo podías hacer en tu casa y venir a mostrarlo, lo hacías en la escuela, ¿no? También. Y esta idea de la escuela, voy a anotar un poco, pero bueno, no puedo, como muy tentador, pero aparece mucho la escuela como el lugar al cual los pibes van a pedir auxilio, mucho aparece. Los pibes decían, no, nosotros nos peleamos en la escuela, o nos peleamos en la puerta de la escuela, porque sabemos que viene y sale alguien y termina ahí, ¿no? Tiene como, hay un límite. Si no, vos no sabés lo que puede llegar a pasar en el barrio. ¿Sí? Entonces los pibes se eligen la escuela para pelearse, no, porque justamente todo lo contrario a lo que después vemos en los diarios, los pibes de la escuela tal se agarraron a trompadas y qué sé yo, no, justamente al revés. Los pibes van a cagarse a trompadas a la escuela porque va a venir un adulto que los va a frenar, ¿sí? Que los va a cuidar, que los va a contener. Entonces vienen mucho a pedir auxilio a las escuelas. Bien, ¿podemos pasar a la siguiente? Bueno, listo, ya está. No miré mi nocheta, así que no me acordaba, pero voy a pensar un poco ahora, entonces, no sé, movimos el tiempo, esas cosas, ¿no? ¿Cerramos el 15? Bueno, 15, 20. lo intentamos. ¿Cómo pensamos la intervención? ¿No? Sí, ¿cuándo hay que intervenir frente a estas situaciones? Hay alguien que dijo, bien. Tramposa. Todo el tiempo hay que intervenir en estas situaciones. Digo, si nosotros encontramos y podemos entender que estas situaciones de autolesiones tienen que ver con falta de reconocimiento, tenemos que trabajar en el reconocimiento de los pibes todo el tiempo. Después hay que trabajar el durante y hay que pensar una intervención distinta y hay que trabajar el después, ¿sí? No es lo mismo trabajar sobre autolesiones cuando el sujeto está en el grado y depende cómo sea la situación. No es lo mismo si el pibe mostró el corte a todo el grado, el grupo, va a decir al curso, ¿sí? O si un adulto lo observó, se dio cuenta, le contó uno que el otro. Digo, los medios de intervención me imagino que tienen que ser distintos frente a cómo sea esa situación y cómo esté socializada. Ahora, ¿quién debe intervenir en esto? Perdón, una cosa más a decir. Y en el después también hay que intervenir, ¿no? O sea, digo, en el durante, que bueno, en algunos casos por general no lo detectamos, el durante en el sentido de el momento específico donde el pie se está cortando, o sí, puede venir uno y decir, no, che, se está cortando en el baño, o una piba cuando se está. Decía, ¿no? Yo vi a una amiga que se estaba cortando el tobillo en la clase, ¿no? Adelante, en la clase, y fui y le avisé a la preceptora, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay algunos durantes, pero, y en el después también, y no es lo mismo el después cuando estamos hablando de una autolesión, cuando estamos hablando de un suicidio, no es lo mismo tampoco, pero hay que actuar en todos los casos. Bien, ¿quién debe intervenir? Bueno, un poco la 2 y la 3 también, ¿no? ¿Quién sobre quién? Porque lo que vos hablas en relación al reconocimiento es una cuestión de todo el docente, de los directivos, de los equipos de apoyo. Y vos diste como ejemplo, como que era más un sujeto individual con una conducta, y también diste ejemplos grupales, ¿no? Como de prácticas grupales. Y ahí me parece en el marco de la convivencia, de los espacios de convivencia, porque también se plantearon situaciones grupales, no solo de
Y aunque le pase a un solo pibe es una situación grupal. Aunque lo esté siendo a un solo pibe es una situación grupal. Y es algo que hay que abordar, hay que cuidar el cómo, ¿no? Se hace. Y por eso decía antes, no es lo mismo un pibe que se corta y uno se entera y no se lo mostró a nadie, no lo socializó, que un pibe que una compañera que ve a otra que se está cortando. Digo, ahí ya es algo que, bueno, todos vivieron esa situación y lo vieron y estuvieron ahí. Entonces, ni hablar, hay que intervenir con todos. Pero en la otra situación también hay que intervenir con todos. Y hay que ver en qué momento, cómo y cuándo hacerlo, pero a partir de la intervención, pibe, chau, específico, después, bueno, el grupo también tiene que ser partícipe, hay que ver cómo, de qué manera, pero de alguna manera, cuando hay un suicidio, ¿no? Eso hay que abordarlo con todos también. Eso es más fácil de hablarlo, ¿no? Porque lo que le pasa a ese sujeto le pasó a todos los que están ahí. Y hay una ausencia, hay algo que está claro, que no es ya vacía. Pero ante una autolesión, digo, lo que le está pasando a ese pibe, de alguna manera está hablando de lo que le está pasando a todo el curso. Si nosotros entendemos que estas situaciones son sociales, son relacionales, son grupales, si entendemos que están estrechamente vinculadas al lazo social, al otro, al reconocimiento, a la mirada, a la aceptación, si entendemos que están vinculadas a la perspectiva futuro, digo, a otorgar un sentido a la vida de esos pibes, un sentido de pertenencia, un sentido de futuro. Si pensamos, y me adelanté un poco, ¿no? Pero si pensamos en todas esas cuestiones, bueno, nos va a ayudar a entender que tenemos que trabajar con todos, que a todos nos involucra, ¿sí? Porque si el pibe no se siente reconocido por los compañeros y el docente no hace nada, tampoco se siente reconocido por el docente, ¿sí? Entonces digo, hay que, sí, dale, le va a salir la mano. ¿Sí? Sí. Yo pensaba en esto de que somos muchos agentes dentro de la escuela, mismo los chicos, que podemos detectar que esto sucede, ¿no? Lo de las autolesiones. Pero tampoco tenemos que pensar que todos vamos a estar llamados a dar una intervención de la misma manera que sepa, de alguna manera, no sé solucionar la palabra, pero sí viabilizar, visibilizar que esto tenga un camino de solución. Porque una cosa es, en un grupo, los chicos que se autolesionan, los chicos que no lo hacen, que no sean ellos los que sean los, cuando vos decías, esta chica te avisó que alguien se estaba cortando. Una cosa es que si es un adulto, ese chico se ve que conviene al compañero, que ahí sería una carga muy importante del lado del chico, que también poder, digamos, hacerse cargo de una situación. Y por otro lado, nosotros como equipo, ¿sí? Todos los agentes que estamos dentro de la escuela como adultos, no nos podemos olvidar que no somos nosotros los que vamos a tener todas las respuestas, sino que me parece que, como vos bien dijiste, tiene que haber alguien externo que pasa por un equipo de salud también, ¿sí? Porque nosotros, en algunas situaciones particulares, no podemos hacer tratamiento con ese niño, con esa familia, ¿sí? Nosotros tal vez podemos contener y orientar para que eso suceda. Y ahí es lo que me preocupa mucho a mí, es que no hay turnos a veces para en los hospitales, en lo público. Bueno, obras sociales pasarán otras cosas, aunque también hay bastante hora. Y las situaciones graves requieren más allá de lo grupal, del impacto que esto ocasiona, los abordajes más importantes en relación a la salud mental van a estar afuera. ¿Sí? Porque si no todos hacemos todo, da lo mismo lo que hacen. Un trabajador social o un psicólogo o un psiquiatra, y me parece que hay roles diferenciados que van a pasar por fuera de la escuela. ¿Sí? En los lugares que tengan que ver con el tratamiento de la salud. No, me parece. Estoy de acuerdo. No tengo, o sea, lo único que puedo decir respecto a eso, en realidad son dos, ya, de no tengo nada, ya se me ocurren dos cosas. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo. Yo no estoy acá ni tengo un lugar donde voy a resolver la falta de turnos. Por supuesto que es un trabajo que tiene que ser interdisciplinario, por supuesto que es un trabajo que tiene muchos actores, por supuesto que nosotros, ni ustedes, ni los docentes, ni los pibes van a resolver todas estas situaciones del mundo. El tema es tener algunas herramientas más para saber cómo y pensar cómo se puede abordar estas cuestiones. Y, en este sentido, no tenemos que responsabilizar a los pibes, no tenemos que responsabilizar a los docentes, a los directivos, justamente no, hay que
bueno, pensando y entendiendo que estas son problemáticas sociales, ¿sí? Relacionales, vinculares, ¿sí? Le sacamos de alguna manera el peso a un solo actor. ¿Sí? Digo, no, esto no es ni el sujeto que se autolesiona, ¿sí? El problema, ni el problema es el que está al lado exclusivamente, es la relación, es lo que pasa ahí, es lo que receptora, porque a veces uno dice, no, que haga terapia, que haga esto, que haga lo otro, a veces también, digo, todos podemos ocupar ese lugar.